esperando que diga grabar. Ahí se está grabando. Bien. Entonces, vamos a comenzar hoy con el estudio de la trigonometría. Y lo que hace la trigonometría me permite medir distancias que son inasequibles teniendo algunos datos asociados a esas distancias. Por ejemplo, si yo quiero medir la distancia de aquí a la Luna, puedo hacerlo mediante la trigonometría. O si quiero medir la distancia que hay entre si hay dos drones en el cielo y quiero medir a qué distancia se encuentran, también lo puedo hacer mediante la trigonometría. Ahora, para poder hacer estos cálculos necesitamos dos elementos fundamentales. Uno son medidas de ángulos y otro son las medidas de ciertas longitudes. ¿Por qué? Porque la trigonometría lo que hace es relacionar las longitudes con los ángulos de un triángulo que necesariamente tiene que ser rectángulo cuando hablamos de razones trigonométricas. Entonces, como vamos a hablar de ángulos y de longitudes, lo primero que vamos a estudiar es las unidades de medida de los ángulos. Existen tres unidades de medida para los ángulos. Están los grados, están los radianes y están los gradianes. Nosotros en este curso solo vamos a estudiar los grados y los radianes. ¿Ya? Pero existe esta tercera unidad de medida que puede que ustedes la utilicen en algún ramo de la especialidad, pero que en este curso no va a ser abordado. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con grados sexagesimales? Se refiere a que si nosotros hacemos un giro completo representado por una circunferencia, este giro completo se divide en 360 partes. Y cada una de esas partes corresponde a un grado. Si hago entonces medio giro, ese medio giro va a corresponder a 180 grados. ¿Qué es un radián entonces? Un radián es un ángulo que se determina comparando la longitud del radio con un arco de circunferencia que mide esa misma longitud. ¿A qué me refiero con esto? Veamos allí. Tenemos el centro de la circunferencia, el radio y la circunferencia. Ese radio R tiene una longitud. Si esa longitud se copia como un arco en la circunferencia, ese ángulo que se forma allí es un radián, que se determina cuando esta longitud del radio de la circunferencia es igual a la longitud del arco de la circunferencia. Entonces, un radián, 2 radianes, 3 radianes y un poquito más están contenidos en medio giro de la circunferencia. 1 radián, 2 radianes, 3 radianes y un poquito más están contenidos en esa circunferencia. Y eso es lo que se conoce como número pi. Bien, entonces cuando nosotros hablamos del número pi, que sabemos que corresponde a 3,14, ese 3,14 me dice la cantidad de veces que hay un radián, o sea, la cantidad de veces que están contenidos un radián en medio giro o en media circunferencia. Por lo tanto, nosotros podemos decir que 180 grados equivalen a un pi radián, porque es el mismo giro. Comparemos acá. Medio giro corresponde a 180 grados en sexagesimal, en el sistema sexagesimal, y corresponde a pi radián en el sistema radián. Entonces, si medio giro corresponde a pi radianes en sistema radián, el giro completo debe ser entonces 2pi. Entonces, con esta equivalencia, nosotros vamos a poder calcular la medida de ángulos
en grados y transformarles en radianes, o ángulos en radianes, transformarlos a grados. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a anotar allí, a incorporar en la presentación la actividad online número 1 de la unidad de trigonometría. Vamos aquí a incorporar entonces la actividad online número 1. Bien. Entonces dice acá, transforman las siguientes medidas angulares al sistema de medición indicado. Entonces tenemos que transformar 16 grados a radianes. Para eso usamos la equivalencia que conocemos. 180 grados equivalen a pi radianes. Y lo que yo quiero transformar es 16 grados a radianes. Como no lo conocemos, podemos llamarlo X. Si quiero despejar X de esa proporción, ¿cómo determino ahí el valor de X? ¿Cómo puedo despejar X en esa proporción? Recuerda que en una proporción uno tiene que multiplicar cruzado. En este caso, tenemos que el 16 grados lo puedo multiplicar con pi. Y como el 180 está frente a la incógnita, vamos a dividir por ese valor. Entonces tenemos acá que X va a ser el resultado de multiplicar el 16 por el número pi y eso dividido en 180. Ahora, para hacer eso, vamos a conservar el número pi y vamos a ingresar a la calculadora la fracción 16 partido en 180. Entonces, 16 partido en 180 es igual a 4 partido en 45. Por lo tanto, 16 grados equivalen a 4 pi partido en 45. Lo vamos a anotar aquí. ¿Hay alguna duda o consulta? Voy a anotar ahí que se multiplica y se divide acá. Ya vamos con el siguiente, transformar 120 grados a radianes. Freddy,
¿Cómo hago esa transformación? Se haría lo mismo que en el caso anterior, solo que esta vez los 16 grados lo cambiamos por 120. Entonces diríamos 120 pi partido en 180. Sí. Ya. ¿Cómo quedaría la fracción? Profe, una consulta. Dígame. Ahí se pueden eliminar los ceros y simplificar. Sí, eso es lo que hace la calculadora, por eso lo ingresamos al tiro a la Ah, calculadora para no hacerlo manual. perfecto. Ya, ¿cómo nos queda la 2 fracción? tercios. 2 tercios. Entonces, 120 grados equivalen a 2 tercios de pi o 2 pi tercios. Bien. Nos falta transformar 180 grados. ¿A cuántos radianes equivalen? A 1. No, a 1 no. Ah, ya. pi? No, A pi. ahí está 1. A pi radianes. A pi radianes. No a un radian. A pi radianes. Porque pi Pero su contiene. mención en pi radiares cuando queda en 1. No. Porque pi radianes son 3,14 radianes. No un radian. De hecho, tienes que recordar que un radian va a ser un ángulo que mide menos de 90 grados. Eso es un radian. Eso es un radian. Y el 180 es medio giro. No puede medir un radian. Mide pi radianes. Que no es lo mismo, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ir al ambiente para mostrarles entonces que nuestras respuestas estaban correctas. Bien, vamos ahora a hacer la actividad online número 2, donde vamos a transformar de radianes a grados. ¿Y qué tendríamos que hacer acá para transformar de radianes a grados? Voy a irme a la presentación. Ya, aquí. Tenemos que transformar de radianes a grados. ¿Qué podemos hacer? A ver. Recuerden que nosotros lo único que sabemos es que 180 grados equivalen a pi. Entonces, ¿cómo transformo allí 1 partido en 30 pi a grados?
Profe, 180 partido por 30. Ya. Muy bien. ¿Por qué eso? Porque mire, acá dice que un 30 pi es lo que tenemos que transformar, pero nosotros sabemos que ese número pi en grados, este número pi en grados es 180. Entonces significa que nos va a quedar 180 por 1 partido en 30. ¿Cuánto es eso? 6. 6. Entonces, este ángulo en radianes equivale a 6 grados. En el segundo caso, ¿cuánto equivale 54 pi partido en 90? Habría que hacer lo mismo. 106. A ver, Dalia dice que 106. Cuando Héctor dice tendríamos que hacer lo mismo, ¿a qué te refieres? Digo que es 106 porque hice lo anterior y multipliqué el 180 por 53 y lo dividí por 90. Ya, veamos. Perfecto, 106. Nos falta transformar el último ángulo a grados. ¿241? Veamos. 241. Bien. Profe, Ujú. ¿Podría explicar de nuevo cómo lo hizo? Por favor, que se me cortó la luz, se me fue la señal del notebook, entonces me tuve que conectar del teléfono ahora. No, lo Porfa. mismo que hicieron en el primer caso. El número pi equivale a 180. Entonces, por ejemplo, en la letra B, tus compañeros reemplazaron en el lugar de pi el 180. Y al resolver eso, les dio, no me acuerdo el número, 106. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. Y él hace lo mismo, así en este lugar reemplazan el 180 y el resolver el 241 por 180 dividido en 180 les dio 241. Bien, entonces con eso hemos visto en qué unidades de medida vamos a trabajar los ángulos. Ahora, para estudiar la trigonometría, yo les hablé inicialmente que las razones trigonométricas se utilizan solo si el triángulo es rectángulo. Entonces tenemos que ver cuáles son las características de un triángulo rectángulo. Cuando hablamos primero de un triángulo rectángulo, nos referimos a que ese triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, al tener un ángulo de 90 grados, hay un elemento, uno de sus lados, que es fundamental, que es la hipotenusa. Y ese lado lo puedo reconocer porque se va a encontrar frente a los 90 grados y también va a ser de los tres lados el lado con mayor longitud. Eso es un triángulo rectángulo. Ahora bien, los otros dos lados. Número telefónico. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Espérenme. Ya, ahí sí. Ahora,
los otros dos lados que forman los 90 grados se llaman catetos. AC es un cateto y CB es un cateto. Entonces yo tengo un ángulo de 90 grados, entonces ese triángulo es rectángulo y tengo dos elementos que definen sus lados. Uno que es la hipotenusa, que va a estar siempre, siempre, siempre frente a los 90 grados y los lados que forman los 90 grados se llaman catetos. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede? Que los ángulos que yo no conozco, que es el ángulo que está en A y es el ángulo que está en B, tienen una posición respecto a los catetos. Entonces, estos catetos van a llevar apellido según la posición respecto al ángulo. ¿A qué me refiero con esto? Si hablamos de un cateto opuesto, ese va a ser opuesto o al ángulo A o al ángulo B. Entonces, según donde esté el ángulo, es cuál va a ser su cateto opuesto. Por ejemplo, en el triángulo rectángulo que estábamos viendo, si nos referimos al ángulo B, AC es el cateto opuesto al ángulo B. Pero si queremos referirnos al ángulo A, el cateto opuesto al ángulo A es CB. Entonces, como ustedes pueden ver, estos catetos van a llevar apellido, pero un cateto va a actuar como opuesto dependiendo del ángulo al que hago referencia. AC va a ser el cateto opuesto al ángulo B porque está enfrente del ángulo B y CB va a ser el cateto opuesto al ángulo en A. Aquí está enfrente. Ahora, ¿a qué nos referimos con cateto adyacente? Vamos aquí. Si yo quiero saber cuál es el cateto adyacente al ángulo B, entonces de los dos catetos el adyacente a B es CB, porque CB está al lado del ángulo B. Pero si yo quiero saber cuál es el cateto adyacente al ángulo A, entonces ese va a ser el cateto AC, porque AC está al lado del ángulo A. Entonces quiero que observen lo siguiente, que CB puede ser cateto opuesto o puede ser cateto adyacente. Eso no depende de CB, eso depende del ángulo al que yo hago referencia. Por eso, si me refiero al ángulo A, el CB es cateto opuesto, pero si me refiero al ángulo B, CB es cateto adyacente. Del mismo modo, el lado AC es un cateto opuesto si hago referencia al ángulo B, pero es cateto adyacente para el ángulo A. ¿Hay alguna duda o consulta? No, profe. ¿No? Bien. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros vamos a calcular las razones trigonométricas, lo vamos a hacer respecto de estos ángulos agudos, estos ángulos que no conocemos su medida. No es el ángulo de 90, sino que es el ángulo en A y en B, que van a medir menos de 90, pero no sabemos cuánto. Y respecto a esos ángulos, uno plantea una razón trigonométrica. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas básicas son tres. Tenemos la razón seno, que vamos a denotar por la sigla sin. Tenemos la razón coseno, que vamos a denotar por la sigla cos. Y la razón tangente, que vamos a denotar por la sigla tan. Cada una de estas tres razones trigonométricas compara distintos lados de este triángulo rectángulo. Si hablamos de la razón seno de un ángulo, voy a comparar el cateto opuesto a ese ángulo partido por la hipotenusa.
Si hablamos de la razón coseno, vamos a comparar el cateto adyacente al ángulo partido por la hipotenusa. Y si vamos a hablar de la razón tangente, vamos a comparar el cateto opuesto a ese ángulo partido por el cateto adyacente. Entonces, cuando uno plantea una razón trigonométrica, no lo hace solo escribiendo el nombre de la razón. Tiene que escribir el ángulo respecto del cual hace referencia. Porque respecto de ese ángulo voy a identificar si el cateto es opuesto o si el cateto es adyacente. Por ejemplo, si yo quiero determinar las razones trigonométricas para el ángulo en A, que es el ángulo que está aquí, entonces tengo que escribir seno del ángulo en A. Teniendo claro eso, puedo plantear la razón. La razón dice que es el cateto opuesto, en este caso al ángulo en A. Si miro acá, el ángulo en A, su cateto opuesto sería el segmento CB. Y dice partido por la hipotenusa. En este caso, nuestra hipotenusa es el segmento AB. Bien. Si ahora queremos escribir la razón coseno del ángulo en A, ¿cuál sería el cateto adyacente al ángulo en A? AC. AC, ¿cierto? Que es el lado que está aquí. AC. Partido por la hipotenusa, dice allí. Que es nuestro segmento AB. Y la tangente del ángulo en A va a ser igual al cateto opuesto A, que en este caso es CB, partido por el cateto adyacente A, que en este caso es AC. ¿Hay alguna duda o consulta? Ok. Entonces, cuando nosotros planteamos una razón, tenemos tres datos que se conjugan. El ángulo y dos lados del triángulo. El ángulo y dos lados del triángulo. El ángulo y dos lados del triángulo. Entonces, estas variables, cuando yo planteo la razón, me va a faltar una. Entonces, con esta igualdad y esta razón, yo voy a poder calcular o los lados o el ángulo, según el dato que me está faltando de estos tres. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la actividad online número 3 de la unidad de trigonometría. Dice, sabiendo que el coseno de beta es igual a 5 séptimos, determine el ángulo y las otras razones trigonométricas con respecto a beta. Primero, entonces, nosotros podemos ilustrar la situación entendiendo que las razones trigonométricas necesariamente están definidas en un triángulo rectángulo. Voy a dibujar acá un triángulo rectángulo cualquiera. Tengo el triángulo, el ángulo recto. Y acá me hacen referencia a un ángulo, beta. Ese ángulo beta puede estar en cualquiera de estas dos posiciones. Yo lo voy a anotar aquí. Da igual. Ahí yo voy a poner que está el ángulo beta. Bien. Y me dicen que la razón coseno de beta es igual a 5 séptimos. Entonces tenemos que recordar qué lados de este triángulo rectángulo compara la razón coseno. ¿Qué es lo que compara la razón coseno? Adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. Entonces, el numerador que está acá definido va a corresponder al cateto adyacente.
y el denominador, que es el 7, va a corresponder a la hipotenusa. Entonces, en este caso, como el 90 grados está en esta posición, nuestra hipotenusa va a ser este segmento. Ahí anoto el 7. Como beta está en esta posición, nuestro cateto adyacente va a ser este segmento. Y ahí anoto el 5. ¿Sí? Lo primero que me piden acá es determinar el ángulo. ¿Qué sabemos nosotros? Que coseno de beta, dice allí, es 5 séptimos. Recuerden que nosotros siempre tenemos 3 variables, el ángulo y 2 lados. En este caso, entonces, me entregan 2 lados, puedo calcular el ángulo beta. Entonces, ¿cómo despejo beta de esta igualdad? Para despejar beta de esta igualdad, esta razón coseno pasa como coseno a la menos 1. Con eso yo puedo calcular la medida del ángulo beta. Este coseno a la menos 1 es la razón trigonométrica inversa. Eso, para calcular eso, necesitamos la calculadora científica. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es las teclas que contienen estas razones trigonométricas. Acá tenemos 3 teclas, seno, coseno, tangente. Nosotros estamos calculando un ángulo. Para eso o vamos a usar seno a la menos 1 o coseno a la menos 1 o tangente a la menos 1. En este caso usamos coseno a la menos 1 porque nos dieron la razón coseno. Para activar entonces esta función coseno a la menos 1, como es la segunda función de la tecla coseno, tengo que apretar el shift. Entonces aprieto shift y aprieto coseno. Y en la pantalla va a aparecer coseno a la menos 1. Y entre paréntesis anoto la razón, que era 5 dividido 7. Cierro paréntesis. Y ahí obtengo un ángulo. Ahora bien, este ángulo, ¿cómo sabemos en qué unidad de medida está representado? Y eso va a depender de lo que indica acá la pantalla de su calculadora. Si ustedes ven, acá hay una letra que dice D. Eso significa que nuestro ángulo está en grados. Entonces acá me está diciendo que el ángulo en grados beta mide 44,4 grados. Tiene que estar en grados. ¿Bien? Entonces la pantalla de su calculadora debe aparecer esta D. ¿Hay alguien que no le aparezca la D o no le aparezca el ángulo de 44,4 al hacer la operación? Profe, yo tengo una consulta. Dime. A mí me aparece esa letra D en la calculadora mía, pero me aparecen más letras arriba. Me aparece M, después me aparece Ah, no, esas son y otras un funciones. triángulo. No, esas son otras funciones de la calculadora. No te preocupes por eso, pero sí tiene que estar la de letra D. ¿Tú Ah, ingresaste perfecto. coseno a la menos 1 de 5 dividido 7? Sí, no, si el resultado es el mismo que tengo. Pero, ¿cómo Ya. se llama? Es por las letras que me aparecen más en la otra calculadora, porque la calculadora mía es una plus. No, si las otras letras no van a influir en el cálculo de esta razón trigonométrica. Ah, No, ok, así que no perfecto. te preocupes. Gracias. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Bien, volvemos entonces. Entonces, nuestro ángulo acá en beta es 44,4. Se ve muy chiquitito ahí.
Lo voy a escribir acá afuera del triángulo que nos dio 44,4 grados. ¿Bien? Listo. ¿A mí qué me pide? Además del ejercicio. Determinar el valor de las otras razones trigonométricas. Es decir, necesito saber cuál es el valor del seno de beta y cuál es el valor de la tangente de beta. Para eso tenemos que saber qué es lo que compara la razón seno. ¿Qué es lo que compara la razón seno? Cateto opuesto por El- hipotenusa. El opuesto por la hipotenusa. ¿Cuánto mide en este triángulo el cateto opuesto al ángulo beta? ¿No lo tenemos? No lo tenemos, ¿cierto? Entonces, para poder determinar esa razón, vamos a tener que calcular ese lado que no tenemos. Así que ahí vamos a poner una incógnita. ¿Qué incógnita asignamos al lado que no tenemos? Díganme una letra. X. Ya, X. Entonces, para calcular ese lado, también lo podemos hacer con razones trigonométricas. Entonces, podemos usar o la razón seno o la razón tangente. La razón coseno no la podemos usar porque no utiliza el lado X para su cálculo. Entonces, por ejemplo, si usamos la razón seno, diríamos seno de este ángulo beta, que es 44,4 grados, porque ya no es una incógnita el ángulo beta, ya que con el cálculo anterior pudimos determinar que medía 44,4. Es igual al cateto opuesto al ángulo de 44,4. ¿Cuánto es el cateto opuesto? X. X partido por la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? 7. 7. Muy bien. Entonces, si yo quiero saber el valor de X, este 7 va a multiplicar al seno de 44,4. Entonces, si resolvemos eso con la calculadora, tenemos que escribir 7 seno de 44,4. Y nos da este número decimal. Vamos a trabajar siempre las razones con al menos 4 decimales. Eso significa que sería 4,8976. Ese sería entonces el valor de X. Entonces, como ya tenemos la medida de ese lado, gracias al uso de esta razón trigonométrica, el seno de beta sería el resultado de dividir el valor que obtuvimos, que es el cateto opuesto, con la hipotenusa, que es 7. ¿Cuánto sería entonces el seno de beta? Voy a volver a escribirlo.
¿Cuánto nos da al dividir 4,8976 en 7? Profe, me da 0,6996. Ya, muy bien. Ese sería el valor de la razón del seno de beta. ¿Y la tangente de beta? ¿Qué compara? Profe, sería cateto opuesto por cateto adyacente. Partió. Cateto Ya. adyacente. Entonces, el cateto opuesto al ángulo beta es 4,8976 y el adyacente 5. Entonces, nuestra razón, ¿cuánto sería? $0,9795. Muy bien. ¿Hay alguna duda o consulta hasta aquí? Ya. Bien. Profe, disculpe. Dígame. Ese es 0,97 y el 69. ¿De dónde son del triángulo? ¿De qué parte o son los ángulos de ¿Cuál? anteriores? Esos resultados que nos dieron del seno de y la tangente. Es el valor de la razón. Es el valor de no es ningún lado, es comparar los lados. Es decir, si yo divido este lado, que es el cateto opuesto, con este lado, que es 7, me da ese valor, 0,69. Es una razón. No está ese valor en el triángulo. Ahora, mira, para que quede más claro, voy a incorporar acá una diapositiva. A ver si a lo mejor con esto. Miren. Nosotros en el siguiente ejercicio determinamos que el seno de beta resultó ser 0,6996 y la tangente de beta resultó ser 0,9795. Eso no está en el triángulo directamente que dibujamos, pero ¿qué nos indica? Una razón respecto del ángulo beta. Ambos están respecto del ángulo beta. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si esto está bien calculado? Porque al despejar beta de esta igualdad deberíamos obtener el mismo valor. Nosotros sabemos que beta es 44,4. Por el cálculo que hicimos, en esta parte al despejar beta de la razón coseno. Entonces, si yo despejo beta acá, como estamos con la razón seno, diríamos seno a la menos 1 del 0,6996. Y en el segundo caso diríamos beta igual a tangente a la menos 1 de 0,9795. Entonces, ¿cuál se nos da el valor de beta si aplicamos seno a la menos 1 sobre ese decimal? ¿Cuánto nos da seno a la menos 1 de 0,6996? Profe, da 44.3949. Ya. Y tangente a la menos 1 de 97,95.
44.4066. Ya. Y vamos a incorporar acá el que ya habíamos calculado, donde dijimos que beta era coseno a la menos 1 de 5 partido en 7 y eso nos había dado 44,4. Entonces nosotros vemos que nuestros cálculos están bien hechos porque con las tres razones trigonométricas tenemos aproximadamente el mismo valor. Ahora, ¿por qué no tenemos exactamente el mismo valor? Porque estos decimales son infinitos y nosotros usamos solo 4, no los usamos todos. Por eso la parte decimal no cambia, pero en los tres casos el valor de beta es 44. En nuestra parte decimal, si observamos, acá nos da 0,3, acá 0,4 y acá 0,4. Entonces esta parte decimal puede variar un poquito. Una cifra decimal o dos, me refiero que podría haber dado 44,5, 44,3, 44,2, qué sé yo, pero cerquita. Ahora, si la parte entera ya nos cambió a 45, ya es porque hicieron mal el cálculo. Por eso, para que nosotros asegurarnos de que nuestros cálculos están bien hechos y hacen referencia al mismo ángulo y disminuir el margen de error, entonces vamos a utilizar siempre 4 decimales para las razones trigonométricas en el caso en que no usemos la fracción. Porque acá, cuando hablamos de la razón coseno, usamos la fracción. Ahí usamos todos los decimales, así que ahí no hay nada que aproximar. Pero en estos dos usamos la parte decimal. O sea, usamos el decimal. Por eso usamos 4 fracciones. O sea, 4 decimales. Pero, como hacemos referencia al mismo ángulo, obtenemos aproximadamente el mismo valor. Entonces, la razón que obtengo no me dice ninguna longitud directa del triángulo, pero me ayuda a calcular el ángulo y verificar que mis cálculos están bien hechos. ¿Hay alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Nosotros cuando despejamos el cateto opuesto ocupó seno, ¿cierto? Sí, Pero también se puede ocupar la tangente. Debería claro, darlo, ¿no? hagámoslo. Hagámoslo. Puede despejar cualquier duda. Lo vamos a hacer acá abajito. Entonces vamos a calcular X, pero en lugar de hacerlo con seno, lo hacemos con la tangente. Escribimos entonces, tangente de 44,4 sería igual al cateto opuesto, X partido por el cateto adyacente, que es 5. En ese caso, entonces, ¿cómo calculo el valor de X? Multiplicando por 5. Ya, entonces diríamos 5 tangente de 44,4. ¿Cuánto sería entonces el valor de X? 4,8963. Entonces, si se fijan, la tercera cifra decimal recién cambió. ¿Por qué? Porque nosotros hubiésemos usado más decimales para el ángulo, entonces estos lados hubiesen dado muy cerquita. Pero que dos cifras decimales ya den iguales porque este margen de error es bajísimo. Es es centesimal. Nos dio una diferencia de 1 centésimo, que es nada, despreciable. Así que igual obtendríamos los mismos valores. Ya, profe. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda o consulta? No, profe, ninguno. Entonces, resumiendo, nosotros lo que hemos visto son
las tres razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, que se aplican necesariamente en triángulos rectángulos donde identificamos catetos e hipotenusa. Y según la posición del ángulo al que hagamos referencia, vamos a hablar de cateto opuesto o de cateto adyacente. Y con las razones trigonométricas podemos calcular lados o podemos calcular ángulos. En el caso de calcular la medida del ángulo, entonces tenemos que tener claro que esta medida se va a calcular con la razón trigonométrica inversa, mientras que los lados van a utilizar la razón trigonométrica directa, ¿ya? Directa me refiero a la función directa en la tecla en la calculadora. Eso, chiquillos. Así que estamos listos por hoy. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Ya? Nos vemos la próxima clase. Ya, profe, muchas gracias, que esté muy bien, que descanse, Chao, profe, cuídese. gracias. Igual ustedes. Chao, Gracias. chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Espero que esté bien. Igual. Chao, profe. Chao, chao.